Pero algunos avisos. Quienes han venido en auto, hay unos vales de descuento para el estacionamiento. Los tiene Irma, no la veo en este momento por aquí, pero si no se acercan a mí, están ahí disponibles para quienes los necesiten. También el otro aviso es la encuesta. Les decía temprano que en las carpetas hay una encuesta que les pedimos que por favor las respondan, las dejen si quieren arriba de las mesas, nosotros las pasamos a recoger. Para nosotros es muy importante, es un indicador muy valioso para poder mejorar todas nuestras otras jornadas. Comenzamos con el tercer y último bloque y están aquí con nosotros la Gerencia de Tecnología e Innovación. Está Rafael Carballo, que es el gerente de esta área, va a hacer la introducción y va a ser moderador. Lo acompañan Patricio Valenzuela, Juan Pablo Ábalos y Juan Andrés García. Me tomo una licencia de saludar especialmente al Departamento de Excelencia Operacional que dirige Juan Andrés, porque ha estado a cargo de la parte gruesa de este evento. Así que queremos públicamente felicitarlos por el trabajo realizado. Entonces dejo con ustedes al gerente de Tecnología e Innovación, Rafael Carballo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes en este taller y poder contarles brevemente respecto de nuestra Gerencia de Tecnología e Innovación antes de pasar a las temáticas específicas que han preparado nuestros panelistas que me acompañan acá. Como ustedes bien saben, dentro de las nuevas funciones y herramientas con que se ha dotado al Coordinador Eléctrico Nacional está la de realizar y coordinar investigación, desarrollo e innovación en la industria energética y también realizar una revisión crítica y permanente de su quehacer. Para ello nos hemos dado la siguiente estructura y los recursos necesarios. Contamos con una subgerencia de tecnología e innovación donde tenemos los departamentos de tecnología y el departamento de investigación, desarrollo e innovación y también contamos con un departamento de excelencia operacional. Quienes dirigen estas áreas, ya los presentó Laura, me acompañan en este panel, salvo el señor Álvaro Navarro que nos acompaña acá dentro de la audiencia y él es el jefe del departamento de tecnología. Así que nosotros somos una gerencia nueva, no somos continuadores de alguna línea que tuvieran los antiguos SEDEC, por lo tanto era importante mencionar quiénes están a cargo de estas áreas para que ustedes tengan y vayan conociendo quiénes son sus contrapartes. Estos tres equipos tienen líneas de trabajo diferentes, pero están muy conectadas y potenciadas entre sí a través del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación. Buscamos nuevos estándares, mejores prácticas, nuevas y mejores formas de operar el sistema, nuevos mercados, así como investigación aplicada, desarrollo tecnológico en la industria energética a través de análisis, estudios propios y también la vinculación con otros operadores en otras latitudes, con centros de investigación y de innovación y con la industria en general. A través del Departamento de Tecnología planificamos el desarrollo y la gestión de nuestras plataformas críticas, principalmente nuestros sistemas de información y plataformas de supervisión de la operación del sistema y a través del Departamento de Excelencia Operacional nos encargamos de la mejora continua de nuestros procesos, un pilar fundamental para la modernización de nuestra gestión. Respecto de los desafíos que estamos viendo, probablemente el más
importante sea el liderar el cambio al interior de nuestra organización, la preparación de nuestra organización para enfrentar un entorno que está en permanente cambio en los últimos años y cada vez cambios más profundos, de distinta índole. En principio, hoy día estamos viviendo muchos cambios regulatorios y probablemente lo más significativo, lo más claro para todos nosotros sea el cambio en la operación del mismo sistema eléctrico a partir de la inserción de energías renovables que provienen de fuentes de energía variable. Eso a su vez posiciona dentro del centro de nuestro quehacer todo lo que es la flexibilidad en la operación del sistema, en sus distintas expresiones, sistemas de almacenamiento de energía, interconexiones, nuevas o distintas capacidades que tenga el parque convencional, entre otros. Probablemente estos sean los desafíos que tenemos hoy día y los de mañana, quizás en un periodo no tan lejano, sea la incorporación masiva de generación distribuida o lo que se está hablando ya respecto de la electrificación de la demanda. Todo lo anterior nos demandará nuevos y más potentes herramientas tecnológicas y sistemas de información, y no solamente para abordar estos desafíos, sino también para dar cuenta de una gestión moderna y transparente, que son objetivos centrales de este coordinador. En este sentido, en este contexto, estamos desarrollando distintas líneas de trabajo y en distintos horizontes. Por supuesto, estamos dando una mirada de largo plazo, pero sin olvidar el valor que tienen los cambios que podemos implementar hoy día. Es por eso que hoy estamos abocados, por una parte, a homologar los procesos críticos del coordinador para recibir la interconexión que se avecina. Parte de ese trabajo es precisamente el taller que estamos realizando hoy día, y a partir del próximo año ya daremos un salto y comenzaremos un trabajo más ambicioso en esta materia. También estamos desarrollando nuestro plan estratégico en investigación, desarrollo e innovación que nos permita posicionarnos como un nuevo coordinador en materia I+D en la industria energética. Y en ese sentido, una de las líneas principales de trabajo está en la implementación de un modelo y herramientas de gestión de innovación al interior del coordinador, lo que en una etapa posterior extenderemos en un trabajo colaborativo a toda la industria. También vemos que desde el punto de vista de las metodologías y herramientas para la operación del sistema, tenemos una gran oportunidad de trabajar las materias de programación de la operación y coordinación hidrotérmica, lo cual se presentará en detalle en una de las presentaciones que vienen a continuación. También estamos trabajando para mejorar la seguridad de la operación en la unificación de nuestras plataformas SCADA y AGC, y también en la integración de nuestros sistemas de información, y estas dos temáticas serán presentadas a continuación por los panelistas que me acompañan. Para finalizar, agradezco vuestra atención y dejo con ustedes al señor Patricio Valenzuela, subgerente de Tecnología e Innovación, quien les hablará respecto de los fundamentos y próximos pasos para la integración, unificación de nuestras plataformas SCADA y AGC. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. El objetivo de mi presentación es, como dijo Rafael, compartir con ustedes cuál ha sido el diseño de la integración de estas plataformas para la operación. Como se había mencionado en la mañana, ¿cierto? Necesitamos tener una única plataforma integrada, tener claridad respecto a la operación.
Para ello, ustedes, como bien saben, desde los CEDEC nosotros contamos con 2 centros de control, cada uno con su propia infraestructura en términos de comunicaciones, de data center, etc. En el caso del Sistema Interconectado Norte Grande tenemos una plataforma SCADA de General Electric y Terra Platform, con una licencia que fue actualizada en el año 2012, es el estado actual de esa plataforma. Y en el caso del SIC contamos con una plataforma de ABB que fue actualizada recientemente y ambas plataformas ya están de alguna manera interconectadas, pero vamos a ir viendo qué es lo que falta por hacer de aquí al próximo año. ¿Por qué unificar las plataformas? Ustedes comprenderán que operar un único sistema interconectado se presenta una fuente de error al tener 2 plataformas. Los SCADA en general tienen un estándar muy parecido, común en términos de desempeño, pero tienen nomenclatura distinta, por lo tanto un despachador estará hablando de estado operativo, de control automático. Si no hablan el mismo idioma, eso genera fuente de error y por lo tanto necesitamos tener una terminología única, común y también la fraseología para poder comunicarnos de manera adecuada. También visualizar de una sola manera el sistema eléctrico permite también capacitar de buena manera a los despachadores. Es difícil tener despachadores que sepan de una herramienta y otros despachadores de otra y estar tratando de coordinar un sistema. Eso también permite que al momento de mejorar las plataformas, teniendo un único sistema, se aprovecha la sinergia en tanto de comunicación, de las mismas SCADA, etc. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo en términos de integración apunta a tener una operación confiable y segura. Esa es la razón de la unificación. ¿En qué consiste el proyecto de unificación de las plataformas críticas que tienen que ver con la operación? Insisto. Primero, hacer una evaluación de qué es lo que debemos hacer, cuál es la plataforma que debiéramos dejar disponible y cómo hacerlo. Eso fue lo primero que hemos estado haciendo en este último tiempo y se generó un proyecto, un diseño de cómo hacerlo. Para ello, algunos coordinados van a tener que duplicar sus canales de comunicaciones para poder llegar a ambas plataformas y otros coordinados van a poder emigrar sus señales no teniendo que hacer la duplicación de canales. ¿Por qué esa diferencia? Porque no es llegar y emigrar todas las señales. Hay coordinados que tienen más de 2000 señales, 1000 y tantas señales, versus coordinados que tienen menos de 100 señales. Y esas pocas señales sí pueden emigrarse porque hay que hacer algunos ajustes en la otra plataforma. Y por lo tanto tuvimos que hacer una diferenciación que apunta a tener un proceso paulatino de migración. También tenemos que desplazar algunas consolas para que en un principio los despachadores puedan ver ambos sistemas y se capaciten de buena manera en ambos centros de control y poder estar controlando el sistema nacional. Pruebas de funcionamiento, que duda cabe que no podemos llegar y matar una plataforma y no estar en un proceso de prueba adecuado y que nos permita también capacitar a los despachadores. Por lo tanto, va a haber un periodo de funcionamiento paralelo de ambas plataformas de aquí a diciembre del 2018, sin que ello signifique que también a futuro y de aquí a 4 años analicemos y evaluemos cuál es la plataforma o cuáles son las aplicaciones que deberá tener el coordinador hacia el futuro. ¿Cuáles fueron los principales criterios que se tomaron en cuenta para decidir qué plataforma a cuál debíamos emigrar? Primero contamos con una plataforma GE del SINC que tiene implementado su módulo AGC y parte del estimador de estado, y contamos con la plataforma del SIC que ya tiene sus principales aplicaciones en funcionamiento, por lo tanto ya ahí hay una ventaja de una plataforma respecto a la otra. La otra consideración importante tiene que ver con que en una de las plataformas ya fue hecho el upgrade, por lo tanto no tendríamos que incurrir en costo, que es la plataforma BB. En cambio, para continuar la plataforma más allá del próximo año tendríamos que hacer una inversión en el caso de GE. ¿Qué ventajas tenemos de lo que se hizo, por ejemplo, en el control automático? Es que todos los sistemas de comunicaciones que se implementaron en el sistema o módulo AGC pueden ser utilizados tal como están hoy día, llevando las señales a la plataforma de ABB. Por lo tanto, tampoco tenemos un conflicto en haber hecho inversiones que no se vayan a utilizar. Así que finalmente, cuando uno evalúa y pesa
Estas dos opciones, claramente apostamos por ir a la plataforma BB, lo que significa emigrar menos señales también, y por lo tanto es lo que estamos haciendo en este proceso paulatino, que tiene como principal criterio el tener esta migración de a poco, ¿cierto? Porque no solamente el coordinado necesita adaptar sus aplicaciones, sino que los coordinados también necesitan adaptarse, los coordinados del SIN, ¿cierto?, a la plataforma BB en términos de visualización y varias cosas que hay que hacer. Por lo tanto, el nuevo proyecto contempla que a partir de agosto de este año, todas las instalaciones que se conectan al sistema nacional, sea el SIC o el SIN, están siendo modeladas en la plataforma BB y las señales están siendo llevadas también a esa plataforma. Sin perjuicio de ello, los proyectos que están en el SIN están siendo interconectados, o sea, modelados también en la plataforma allí, y todas las comunicaciones van a venir desde ABB a través de señales ICCP. Por lo tanto, de aquí al próximo año y a partir de junio vamos a tener una operación integrada mirando todo el sistema a través de la plataforma BB y también el sistema SIN a través de la plataforma allí. Los módulos AGC, como ya mencionó en la mañana Sergio Díaz, respecto a la integración de los AGC, que es crítica para poder operar el sistema nacional, eso se está haciendo en dos etapas. Una es, de aquí a diciembre del próximo año, vamos a tener una conexión de AGC en forma integrada, jerárquica, respecto a ambas plataformas, a ambos módulos, pero a partir después del 2018 va a quedar solamente el AGC de ABB, y para ello hay que sintonizar todas las unidades en el AGC de ABB, por lo tanto tampoco era llegar y cambiar de un AGC a otro, y por eso voy a explicar un poco en qué consiste esta transición. Desde el punto de vista de la migración de las señales, lo primero que partimos haciendo es reforzar los sistemas de comunicaciones, integrar los sistemas de comunicaciones y darle más confiabilidad, que es lo que voy a explicar con un poco más de detalles más adelante. Y como les mencionaba, tenemos un caso A, que significa que los coordinados que tienen más de 100 señales, más de 100 variables, deberán duplicar los enlaces de comunicación, ¿cierto?, enviando todas las señales análogas y digitales, no solamente allí, sino que también a la plataforma BB. El caso B, que son los coordinados que tienen menos de 100 señales, no tendrán que hacer un canal duplicado, sino que podrán emigrar estas señales hacia el sistema BB. Esa es la forma que estamos abordando esta migración, y los plazos para ello contemplan que de aquí a noviembre las empresas que tienen que tener este canal disponible tienen plazo hasta noviembre para poder gestionar la incorporación de este nuevo enlace. Nosotros, junto con los coordinados, tenemos que modelar eso en la base de datos e integrar las variables y también hacer las pruebas punto a punto, cuyo plazo definimos hasta abril del 2018. En el caso de los coordinados que tienen que migrar las señales, caso B, ¿cierto?, esa preparación para poder emigrar tienen que hacerla de aquí a febrero, de manera que la modelación de las bases y la integración de las variables también podamos hacerla de aquí a mayo, y tener en junio el 100% de las variables emigradas en la figura que les mencioné antes, cómo va a operar esto de aquí a diciembre. Esto es un trabajo coordinado, ¿cierto?, entre las empresas de telecomunicaciones, los coordinados y nosotros. Por lo tanto, es un trabajo importante en el cual el rol de los coordinados es muy relevante. El proyecto de automatización de los AGC, de la integración de los AGC, primero contarles como mencionó por ahí Ricardo y Sergio, el desempeño que han tenido los AGC, que ha sido bastante positivo. En el caso del SIN, como ustedes saben, controlar la frecuencia históricamente ha sido muy complejo por el parque térmico. Era muy difícil estar dentro de la banda, que el 97% del tiempo tenemos que estar dentro de la banda, y eso era muy difícil cumplirlo, incluyendo al estar los ciclos combinados. Pero las diferencias que ustedes pueden ver, esta es la desviación que teníamos sin AGC y cómo andaba la media fuera de los 50, pero si uno opera con AGC, ustedes ven que la frecuencia se mantiene en torno a los 50 y el desempeño ha sido histórico en algunos casos, llegando hasta el 99,98% del tiempo la frecuencia en la banda. Por lo tanto, la promesa que habíamos hecho alguna vez que el AGC era necesario, no por las renovables necesariamente, sino que para controlar la frecuencia, se evidencia con estos
antecedentes. En el caso del SIC, ustedes conocen que la frecuencia siempre se ha mantenido dentro de la banda, producto de la capacidad que tiene la central hidroeléctrica, pero sin perjuicio de ello, también el AGC aporta en términos de bajar las desviaciones y por otro lado hacer un uso eficiente de los recursos de control secundario vía el despacho económico. Ustedes ven la diferencia aquí nuevamente, donde la frecuencia se mantiene más estable incluso que lo anterior. ¿Cómo operaría entonces con estos dos sistemas? El AGC es un sistema de control automático donde hay centrales que están vinculadas, ¿cierto? Que están habilitadas para poder ser monitoreadas y controladas de esta especie de cerebro. En el caso de GE están las centrales del norte y también las transferencias de las interconexiones con Argentina, y en el caso de ABB están las centrales del SIC bajo esta plataforma. Entonces, de aquí a diciembre del 2018 lo que se pretende es que la plataforma ABB sea la que reciba los puntos de operación a través del predespacho y del despacho también, del módulo de despacho, y calcule el control de error de área de todo el sistema eléctrico, traspasándole una proporción de ese error de área a la GCD-GE, además de los puntos bases de operación de las unidades, de manera que las consignas sigan saliendo desde la plataforma GE, pero con la instrucción que viene desde este sistema. Esa es la forma como operar el sistema, y más adelante lo que se pretende es que sea solamente este AGC el que controle todo, pero para eso hay que sintonizar las unidades del SIN en el control AGC. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, permite una operación de todo el sistema, una operación económica de todo el sistema. No se pierde eso desde el despacho y también del predespacho. Se mantiene también la independencia, si es que uno lo quiere, ante una eventual apertura del sistema por alguna emergencia o cualquier situación que lo amerite. Y por lo tanto, ambos AGC van a poder controlar el sistema de aquí a diciembre de 2018 en forma independiente, si eso fuera requerido. El periodo de transición, que duda cabe que es necesario para que los coordinados puedan implementar sus aplicaciones. Las aplicaciones deben seguir corriendo y deben seguir corriendo con el mismo estándar. Y se está trabajando para poder en el próximo año empezar a sintonizar las unidades con todo el trabajo más o menos que se hizo con ambos AGC para poder llevar todo a la plataforma ABB. ¿Cuáles son las mejoras en el sistema de comunicaciones? Primero, fortalecer la conectividad del sistema de comunicaciones que tenemos hoy día, hacerlo más robusto. Respecto también a la conmutación que puedan tener ellos, la disponibilidad, estamos apostando a una disponibilidad 99,95 porque la red de Santiago, la red de MPLS lo permite. Estamos planteando un sistema de monitoreo constante, permanente, para poder saber las condiciones de la red. Y también algo muy relevante en la cual ustedes tienen un rol súper importante, tiene que ver con la data que nosotros podamos recibir de las comunicaciones. No sacamos nada con tener un sistema robusto, con disponibilidad 100%, si quisiéramos. Pero si la data que nos está llegando es de mala calidad, no nos sirve de nada. Por lo tanto, ahí va a haber un foco del coordinador en términos de mejorar la calidad de la información. Es el sistema que pretendemos tener, como les decía, una red de MPLS que cumple con esa disponibilidad. Y por lo tanto, cada uno de los data centers que tenemos hoy día va a tener un enlace duplicado de manera de mantener esa disponibilidad. Eso en términos generales de lo que es el sistema de comunicaciones. Por ahí mencionaba Ricardo en la mañana que tenemos 4 data centers, ¿cierto? Y tenemos 4 sitios de operación. La idea es que no es necesario tener todo en caliente. El primero, el sitio telepuerto, el que va a pasar de caliente a frío. Y estamos viendo cómo hacer el proceso de traspaso de microseñales para que quede un sistema más o menos robusto. Pero eso va a ser paulatino. ¿Cuáles son los desafíos futuros en términos de aplicaciones? Tenemos, ¿cierto? Les mencionaba que están todas las herramientas que también Ricardo por ahí las mencionó, que son el sistema de entrenamiento de despachador, el módulo ED, despacho económico, el estimador de estado, ¿cierto? Que son las herramientas que están aquí ya corriendo, pero necesitamos otras herramientas que tienen que ver con tener más conciencia situacional del sistema, por ejemplo, estabilidad angular, estabilidad de voltaje, y esas son las herramientas que están acá. ¿Por qué no tener un predictor de demanda en línea, ¿cierto? Y también un sistema SIM, que son sistemas que permiten gestionar los cambios en las bases de datos, tener que cambiar un solo parámetro y eso se actualice a todas las bases de datos y no tener que ir a cada base de datos a estar cambiando parámetros.
lo que es ineficiente. Todas esas herramientas están consideradas poder implementar más a futuro y también, ¿por qué no en el despacho económico poder considerar restricciones también, tanto en el predespacho como en el despacho, restricciones de seguridad en las líneas y también el tema de los factores de penalización. Cuando hacemos despacho, sería ideal poder calcular los factores a través del estimador de estado, por ejemplo, que va a representar mucho más los flujos respecto a un cálculo anterior. Como conclusiones de lo que se está haciendo en términos de integrar las plataformas, se viene un trabajo, ustedes ya lo conocen porque esto ya lo hemos solicitado a los coordinados a través de carta, un trabajo importante, intenso en el compromiso de cada uno de ustedes y de nosotros para poder hacer esto en forma eficiente y efectiva. La continuidad operacional es necesaria y por lo tanto este proceso ha sido paulatino, no es llegar y cambiar herramientas de un día para otro, se requiere entrenamiento, se requiere entender cómo operan las aplicaciones y por lo tanto es un proceso que hemos sido cuidadosos en ello. Las mejoras previstas en términos de comunicaciones, todos deseamos tener y hemos soñado hace tiempo con tener una disponibilidad de 99,5 incluso, que es difícil cumplirlo, pero con estos refuerzos que hemos estado haciendo, licitaciones que están hoy día en camino, queremos lograr a tener esa disponibilidad que fue la que se definió, por ejemplo, para la AGC del SIN y también para el otro sistema de comunicaciones. Como les dije, el foco del coordinador también va a ser la relevancia de los datos. Hemos visto, por ejemplo, situaciones en las cuales los datos llegan de un traductor desde los núcleos de los equipos, ¿cierto? Donde los equipos de medición no tienen clase 02. ¿Por qué no enviar las señales directamente de los equipos de medición clase 02? Señales digitales, etcétera. Hay oportunidades de mejora para poder tener esa data con mejor calidad. Y las implementaciones futuras de estas nuevas tecnologías, de análisis de la operación en tiempo real, ¿cierto? Detectar ciertas inestabilidades de tensión y poder tomar acciones, son necesarias en un sistema más complejo, más dinámico, mucho más largo de todos los sistemas que uno puede ver en el mundo y por lo tanto necesitamos herramientas eficientes que permitan pasar de ser calculista a ser analista. Nos gastamos mucho tiempo en calcular y poco tiempo en analizar. Esos son los objetivos, esos son lo que deseamos tener y todo eso apuntando a la seguridad y a la eficiencia operacional. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Ahora presentará Juan Pablo Ábalos respecto de la coordinación hidrotérmica y predespacho. También les recuerdo, si tienen ya algunas preguntas escritas, no las puedan hacer llegar, se la pueden entregar a nuestro equipo que está dispuesto para ello. Así podemos ir avanzando en su lectura y ganar tiempo en su revisión. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Como comentaba Rafael, en esta oportunidad el objetivo de esta presentación es poder mostrar cuáles son los próximos pasos en el proceso de programación de la operación y la coordinación hidrotérmica. Ya Juan Marco nos adelantó cuál va a ser el proceso que se pone en régimen durante este año y la diferencia o el complemento de esta presentación tiene que ver en cómo en conjunto la gerencia de tecnología, conjunto con la gerencia de operación, tenemos que ir revisando y adaptando el proceso de programación de la operación y sus herramientas en función de los distintos desafíos operativos que puedan surgir o que vayan surgiendo producto de una mayor inserción de energías renovables, nuevas formas de operar, nuevos mercados a propósito de los servicios complementarios, irrupción de nuevas tecnologías y otros fenómenos que nos van a ir acompañando y que ya se están haciendo presentes a partir de hoy. La presentación, primero voy a comentar un poco, la separé en dos grandes bloques, uno que es programación de mediano plazo, donde básicamente voy a exponer un poco cuáles son los desafíos que estamos vislumbrando en un horizonte temprano y cuáles serían las líneas de acción que tenemos que empezar a desarrollar de manera gradual y consistente ya de este año y también con mayor profundidad desde el próximo año 2018, y lo mismo también con el proceso de la operación de corto plazo. En primer lugar,
les quiero mostrar acá un gráfico de un estudio que se realizó el año pasado por el coordinador, donde se muestran las horas de ramping como resultado de una operación anual, es decir, 8.760 horas al año 2021, para distintos niveles de integración de energías renovables, de acuerdo a la ley RNC, y un porcentaje más abrupto, mayor a un 30%, y para distintas condiciones hidrológicas húmedas, medias y secas. Y aquí se muestran las horas de ramping de la tecnología de carbón y de las centrales hidroembalse, donde se puede ver que las tecnologías de carbón, por ejemplo, tienen una contribución en las horas de ramping que se ven acá en este color naranjo, bastante bajo, del orden del 3-5%, a diferencia de las centrales de hidroembalse, las cuales aportan en la mayoría, en casi todos los escenarios de operación, del orden del 40% de las horas del año a las horas de ramping. Es decir, estas tecnologías van a estar cambiando su punto de operación para ir absorbiendo la variabilidad de las fuentes renovables no convencionales. Este estudio de alguna forma confirmó lo que ya esperábamos, que las centrales hidroeléctricas de embalse serán una fuente muy relevante de flexibilidad para poder gestionar escenarios de mayor integración de energía solar eólica. No obstante, esta flexibilidad podría ser solamente aparente, es decir, no una flexibilidad firme en función de la disponibilidad de recursos hídricos en las centrales de embalse. Como se muestra acá en esta curva, en los últimos, la cota del lago Laja, los últimos 5 años hemos tenido una tendencia más bien seca. Si bien no son hidrologías extremadamente secas, condicionan la operación de las centrales de embalse y por lo tanto afectan esta eventual fuente de flexibilidad. Por lo tanto, ya hay una alerta desde el punto de vista de la calidad y las metodologías para poder establecer pronósticos cada vez más certeros para hacer un mejor uso de este recurso. Adicionalmente, si uno tuviera la capacidad de tener un pronóstico perfecto, aún así aparece otro fenómeno que tiene que ver con que la flexibilidad es un fenómeno operativo de corto plazo. Por lo tanto, el desafío o el paso siguiente es ver cómo empalmamos dentro de la coordinación o programación de mediano plazo las inflexibilidades de corto plazo. Es decir, la flexibilidad para que la gestión del uso de embalses internalice estas inflexibilidades y por lo tanto estén los recursos necesarios para poder desplegarlos en la operación en tiempo real. Producto de lo anterior, las principales directrices que motivan la revisión del proceso de manera permanente tiene que ver con un mayor aporte esperado de las centrales hidroeléctricas de embalse a la flexibilidad operativa. Y por lo tanto ya empezar a ver cómo tratar de internalizar cronología en el proceso de la programación de mediano plazo a efectos de ir internalizando los requerimientos de flexibilidad del corto plazo. Ya tenemos... es conocido una menor disponibilidad de los recursos hídricos en las centrales de embalse asociados a fenómenos de cambio climático. Hoy día los pronósticos que conocemos no se ve un cambio de tendencia en la disponibilidad de los recursos y por lo tanto es un desafío que hay que empezar a mirarlo desde otros tipos de soluciones. La disponibilidad del sistema de transmisión. Estamos hablando de un sistema interconectado que va a tener más de 2.000 kilómetros, donde tenemos una fuerte polo de generación en la zona norte, solar, fotovoltaico, térmico, una gran demanda concentrada en la zona central y una combinación eólica e hidráulica en la zona sur. Y toda esa energía tiene que transitar y son bloques importantes a través del sistema de transmisión y por lo tanto eventuales indisponibilidades a través del sistema de transmisión pueden tener impacto en las decisiones de despacho del parque generador. Y finalmente, todas estas restricciones, sobre todo las asociadas a la flexibilidad, la incorporación de nuevos parámetros técnicos, hay que buscar nuevas formas o metodologías de poder capturar los costos sombra de dichas restricciones para poder internalizarlos en el valor del agua embalsada de las centrales de hidroembalse. Producto de lo anterior, hemos definido 3 grandes líneas de acción con las cuales nos vamos a parar como punto de partida y comenzar a revisarlas y a estudiarlas a efectos de encontrar soluciones concretas. Lo primero tiene que ver con la revisión del problema de coordinación hidrotérmica a resolver. Esto tiene que ver con hacer un levantamiento del problema de optimización a propósito de los nuevos desafíos operativos que les comenté en la lámina anterior
Eso significa revisión de las restricciones existentes, nuevas restricciones, ver cuál es el aporte de esa restricción al problema que se tiene que resolver y por lo tanto cuál es su mejor alternativa de modelación para incluirla en el problema de optimización. Posteriormente, cuál sería la estrategia para resolver ese problema. Y finalmente, un proceso de selección de herramientas de optimización y el desarrollo de interfaces y aplicaciones. Dentro del menú estarán las herramientas que hoy día se están utilizando, que escribió Juan Marco, y también eventualmente otras alternativas disponibles. Otro elemento importante tiene que ver con los pronósticos, como ya les adelanté, pronósticos de caudales de corto y largo plazo para las centrales de hidroembalse. En particular, aplicar nuevas metodologías para el pronóstico de caudales y también mejorar la calidad de la data de los caudales que los coordinados hoy día proveen al coordinador a través del mejoramiento, fortalecimiento de sistemas de monitoreo, nuevas estaciones fluviométricas y estaciones meteorológicas que nos permitan tener mejor data para las nuevas metodologías de predicción de pronósticos, que en la lámina siguiente les voy a comentar un poco de un proyecto que ya está en marcha hace un tiempo y que esperamos tenerlo en operación durante el próximo año. Y finalmente, todo esto resolverlo con mayor infraestructura de hardware que nos permita resolver este problema de optimización en tiempos razonables y compatibles con las necesidades de la operación. Respecto al pronóstico de caudales de corto plazo que les comenté, este proyecto nace de un examen más bien crítico de las metodologías que hoy día se utilizan, que es más bien una metodología que es estadística y que para la primera semana básicamente utiliza ponderaciones de los caudales del día anterior y de los 6 días restantes. Producto de lo mismo, esta metodología no permite predecir precipitaciones y por lo tanto eventuales crecidas en los caudales. La metodología depende del momento en que se hace la predicción. Esta va cambiando en función si estamos en el periodo de aleatorio o en el periodo de hielo. Sin embargo, el fenómeno hidrológico es un fenómeno continuo. La metodología, excepto el pronóstico de hielo, no distingue o no internaliza las características propias de cada cuenca a nivel de topologías y condiciones climatológicas. Y finalmente, los pronósticos de deshielo, hay estudios que han demostrado que en periodos de hidrologías secas, por ejemplo, hidrologías extremas, requiere ajustes producto de que durante esos periodos la data es menos disponible, en menos cantidad, por lo tanto los modelos autorregresivos que se utilizan carecen asimismo de información para poder hacer un buen pronóstico. Por lo tanto, desde el año 2015-2016 se han hecho evaluaciones a nivel de piloto, probando nuevas metodologías de predicción y finalmente hemos encontrado algunas que nos han dado buenos resultados y esperamos tenerlas en operación en abril del próximo año, cuando comienza el periodo aleatorio. Y tiene que ver que esta nueva metodología, en primer lugar, incorpora, a diferencia de lo que se hace hoy día, que es un método estadístico, incorpora un modelo físico de las cuencas, un modelo que es internacional, que es abierto y que por lo tanto nos va a permitir internalizar las distintas características de las cuencas asociadas a las centrales de hidroembalse y las centrales de pasada de mayor tamaño. Este modelo se acopla simultáneamente con un modelo de pronóstico de tiempo, es decir, vamos a poder tener pronósticos de precipitaciones y temperaturas, los cuales nos va a permitir anticipar crecidas en los caudales y por lo tanto hacer una buena gestión ante esos eventos. Nos permite generar escenarios para modelar las incertidumbres del fenómeno del tiempo, especialmente precipitaciones y temperatura. Esta metodología es consistente con el proceso que plantea Juan Marcos de la programación de la operación. Nos va a permitir realizar este pronóstico al menos una vez al día y con resolución diaria, lo que permite entregar información más actualizada y más fina al proceso de la programación y por lo tanto hacer una gestión mucho más precisa del sistema. Y finalmente, esta metodología reconoce el fenómeno hidrológico, dado que es continua y su método de cálculo no va a cambiar en función del periodo donde estemos haciendo el pronóstico. Eso es lo que tiene que ver con la programación de mediano plazo. Desde el punto de vista de la programación de la operación de corto plazo, aquí en esta lámina les muestro la demanda bruta esperada el año 2021. En este color están las generaciones eficientes de pasada, geotermia, biomasa, tenemos generación eólica, generación solar, y esta curva que está acá segmentada representa la demanda neta
que resulta de restar a esta demanda bruta toda esta generación. Y esta curva representa finalmente cuál es la demanda que va a enfrentar el parque hidroeléctrico de embalse y las centrales térmicas, y que va a estar caracterizado por niveles mínimos respecto a la demanda bruta, lo cual va a apretar y a estresar el sistema térmico, por ejemplo, a niveles mínimos, e incluso a salir de operación y activar regímenes de ciclaje mayores a los que tenemos hoy día. Vamos a estar enfrentados a fenómenos de rampas profundas en horas, por ejemplo, cuando se hace más nítido en las horas de salida de la generación solar fotovoltaica y el comienzo de las horas de demanda punta de noche. Vamos a tener variabilidad asociada a nivel no profundas, que estas se pueden extender 3 horas, sino que estas son variabilidades hora a hora de menor magnitud, pero que aún así van provocando desbalance entre generación y demanda. Y las rampas se ven acá que pueden incluso llegar al orden de 1100 megawatts entre una hora y otra. Por lo tanto, aparecen nuevos desafíos operacionales, desafíos que están en escalas de tiempo mucho más reducidas a lo que hoy día conocemos, a nivel horario e intrahorario inclusive. Esto todo se ha hecho en función de mayor variabilidad y hasta el momento no he considerado lo que es la incertidumbre del recurso, lo cual también, en la medida que tengamos mayores bloques de energía solar o eólica, posibles errores de pronóstico van a producir desviaciones importantes que hay que corregirlas en tiempos razonables. Y estas nuevas dinámicas también dan oportunidades para la aparición de nuevas tecnologías coste eficientes en el sistema y que también representan un desafío desde el punto de vista de la modelación. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de todos los desafíos operativos? Gran parte de esos desafíos se harán cargo los servicios complementarios. Aquí les quiero mostrar un poco cuál es la transformación de estos servicios en el tiempo. Partimos con lo que tenemos hoy día, una respuesta inercial hasta los 2 segundos, que hoy día no está reconocido como un servicio. Luego tenemos un control primario, que es accionado a través de los sistemas de control descentralizados, los gobernadores de velocidad de las unidades sincrónicas, y después tenemos el control secundario de frecuencia, que hoy día tenemos una mezcla que gran parte de esa reserva asociada está accionada a través de mecanismos centralizados tipo AGC y activados de manera manual. ¿Qué es lo que viene? Mayor reservas de control secundario de frecuencia accionadas 100% de manera centralizada, vía AGC por ejemplo, y la operación de reserva en giro, reserva terciaria de unidades que estén fuera de servicio y que pueden partir en tiempo, por ejemplo, de 15 minutos. Luego, producto de que las centrales solares, por ejemplo, no aporten inercia al sistema de manera natural, en horas de máxima inyección solar fotovoltaica, el parque convencional puede salir fuera de servicio y el sistema puede estar sujeto a niveles de baja inercia y, por lo tanto, se requerirían nuevos servicios de control rápido de frecuencia que operarían entre el segundo y los 120 segundos. La variabilidad intrahoraria también necesitamos corregirla a través de un conjunto de unidades generadoras. Por lo mismo, esta reserva tiene que ser accionada de manera centralizada. Tenemos las rampas profundas, también a través de sistemas centralizados que ya van en horizontes mucho más extensos y también acoplado con herramientas de optimización que permitan ir redefiniendo los puntos de operación óptimos del sistema para periodos que pueden durar 2-3 horas de rampas profundas. Durante todo este proceso, mantener herramientas que nos permitan ir manteniendo los flujos de potencia del sistema de transmisión bajo los límites precontingencia y finalmente redefinir los puntos de operación óptimos de los parques generador para restituir las reservas y nuevamente dejar el sistema preparado para enfrentar otra contingencia. Todo esto finalmente representa desafíos desde el punto de vista de la programación de corto plazo, en el sentido de cómo se modelan estos nuevos productos, cómo se modelan estas nuevas categorías de servicios complementarios que dan cabida a nuevos proveedores de servicios complementarios y espacio para tecnología. Por lo tanto, ¿cuáles son las nuevas directrices? Tiene que ver con mejorar la representación de restricciones técnicas existentes y nuevas en el sistema, aumento de más servicios complementarios desde el punto de vista de los requerimientos de las categorías y de los proveedores, asignación de servicios complementarios mediante mecanismos de subasta, incorporación de nuevas tecnologías y una mayor frecuencia de desbalance de generación-demanda que tienen que ir siendo corregidos de manera lo más pronta y eficiente posible. Producto de lo anterior, las líneas de acción tienen que ver en primer lugar con mejorar el modelamiento, por ejemplo, los procesos de rampa de unidades termoeléctricas, la
modelación de nuevas tecnologías de almacenamiento, hidrobombeo, CSP, mayor granularidad, ver si estamos en condiciones o si tiene beneficios, aumentar la frecuencia o la granularidad del problema de predespacho, incorporar nuevas restricciones de inercia, por ejemplo, restricciones ambientales, producto de los mayores procesos de partida y parada de las máquinas térmicas, requerimientos zonales de reserva, por ejemplo, y cooptimización que nos permita optimizar energías de manera simultánea con reservas, y eso significará modelar capacidades individuales de los recursos con los cuales se van a proveer los servicios complementarios y también los precios que se puedan ofertar en un potencial ambiente de subasta. Línea número 2, corrección óptima de los desbalances de generación-demanda. Se prevé que estos desbalances van a ser cada vez más profundos y más frecuentes. Por lo tanto, a propósito de las herramientas que comentaba Patricio, la idea es poder acoplar las herramientas de optimización con las aplicaciones de red, entiéndase por por estimador de estado, análisis de contingencia, de manera tal que esta corrección de los desbalances se haga con la información más precisa y actualizada del sistema en ese momento. Y por último, una línea que también es denominador común con la línea anterior, tiene que ver con la capacidad de cálculo para poder resolver este problema en tiempo razonable y automatización de procesos, para poder tener decisiones, correr estas herramientas y tomar las decisiones y disponibilizarlas para las empresas coordinadas para que puedan operar sus instalaciones. Comentarios finales. El sistema eléctrico ya está cambiando su dinámica a una dinámica en escalas de tiempo mucho más reducidas a nivel diario, horario e intrahorario. Y se prevé que esto va a seguir cambiando producto de la mayor variabilidad de la generación renovable y también de la demanda, y lo que va a implicar la aparición de nuevas tecnologías en operación en el sistema. El Coordinador Eléctrico Nacional, a propósito de lo mismo, ha estado realizando distintos estudios de inserción de energías renovables, apoyando y conociendo de cerca, acompañando procesos de pruebas de nuevas tecnologías como sistemas de batería. Ha realizado pasantías internacionales con otros operadores que son referentes a efectos de conocer nuevas herramientas de optimización, reglas de operación en mecanismos, en ambientes de subasta. Y por lo tanto, dentro de esas soluciones, la adaptación de las herramientas de optimización, predespacho, coordinación hidrotérmica, sin duda serán relevantes a la hora de poder representar bien el problema que se debe resolver en este nuevo escenario mucho más dinámico. Y también asegurar que las decisiones o que las nuevas reglas de operación se puedan aplicar al sistema para garantizar la seguridad de este, pero bajo instrucciones eficientes. Y finalmente, una invitación a todos ustedes, las empresas coordinadas. Hay mucha gente que lleva años recorriendo este camino y los invitamos a que puedan compartir su conocimiento a través de un trabajo colaborativo, participativo con el coordinador, para asegurarnos de encontrar, identificar las soluciones e implementarlas, serán quizás las soluciones más robustas para garantizar una operación cada vez más segura y cada vez más óptima del sistema eléctrico nacional. Muchísimas gracias. Justo a tiempo, 4 segundos nos regaló Juan Pablo. Ahora presentará Juan Andrés García respecto de lo que estamos trabajando en nuestro sistema de información pública. Recuerdo, si ya tienen algunas preguntas escritas, por favor la entreguen a nuestro equipo para poder ir revisándolas desde ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me toca cerrar este taller, ¿cierto? Y cerrándolo quisiera agradecer la asistencia a cada uno de ustedes. Fue un poco extenso, pero sin duda interesante en cada uno de los temas que hemos tratado. Hoy estoy aquí para tratar otro tema bastante interesante, que tiene que ver con los sistemas de información pública, ¿cierto? Sistemas de información que principalmente proviene de resultados de los procesos que lleva a cabo el coordinador. La agenda, en primer lugar el contexto normativo, ¿cierto? Luego dar una mirada del coordinador como fuente de información. Luego hablar un poco del valor de los sistemas de información pública, ¿cierto?, en el mercado eléctrico nacional. Y
para finalmente dar un paso y mostrarles los proyectos que estamos realizando hoy en día con respecto a los sistemas de información. Entonces, con respecto al contexto normativo, el artículo 72.8 de la Ley General de Servicios Eléctricos indica que el coordinador deberá implementar sistemas de información pública que contengan las principales características técnicas y económicas de las instalaciones sujetas a coordinación. ¿Ya? Además, la Ley General de Servicios Eléctricos, en el último inciso del mismo artículo, indica que será responsabilidad del coordinador verificar la completitud, calidad, exactitud y oportunidad de la información publicada en los respectivos sistemas de información, en el cual esta responsabilidad, cierto que acabo de mencionar, todos ustedes también son actores principales en el cual vamos a trabajar para llevar a cabo esta función. Sistema de información pública, como está presentado hoy en nuestro sitio web, se respeta la estructura del artículo 72.8, indicando los literales, ¿cierto? Y en cada uno de los literales la información contenida en cada uno de ellos. El literal A, como título, ¿cierto?, las características técnicas de instalaciones. El siguiente, la operación esperada del sistema. Luego, el nivel de cumplimiento de la normativa. Operación real del sistema. Transferencias económicas, características principales de contrato de suministro. Estudios e informes, informes de auditoría, el BI y coma de las instalaciones de transmisión y valorización de uso de suelo, como también los reportes en general, ¿cierto?, que publica el Coordinador Eléctrico Nacional, las comunicaciones y, por último, cualquier información de otra índole que solicite la autoridad. ¿Qué podemos mirar? Quiero dar una mirada del coordinador como una fuente de información y dar una mirada de procesos en cuanto a lo macro, en los macroprocesos que principalmente lleva a cabo el coordinador. Entonces, podemos identificar 4 principales funciones: planificar y desarrollar, ¿cierto?, programar, operar y valorizar. En cada uno de estos macroprocesos se genera información, ¿cierto? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el coordinador es una fuente de información y, ¿por qué no?, de conocimiento del mercado eléctrico nacional también. Esta información es relevante tanto para el desarrollo de nuevos proyectos y el trabajo cotidiano que realizan tanto coordinados, inversionistas, autoridad, academia, consultores y demás interesados en el sector eléctrico. ¿Cuál es el valor de los sistemas de información y cuál es la mirada que tenemos nosotros como coordinador de estos sistemas? En primer lugar, como le mencionaba en la lámina anterior, el Coordinador Eléctrico Nacional es una fuente de información y conocimiento. Luego, lo que hace importante o útil la información que podemos generar son estos principales atributos, estos 4 atributos que menciono a continuación, y que la información tiene que ser trazable, confiable, transparente y oportuna. Atributos principales para un mercado competitivo son, cierto, que la información sea trazable y transparente. De tal manera que, ¿qué queremos conseguir con esto? Nuestra intención es generar o fortalecer un mercado en los atributos de que sea atractivo, competitivo, dinámico y desafiable. El proyecto a corto plazo, ¿qué nos hemos puesto como objetivo? Es unificar la presentación de la información en el sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional. Hoy en día estamos cumpliendo, ¿cierto?, con esta función, sin embargo, tenemos algunas distinciones en la manera en que se publica la información para cada uno de los sistemas, principalmente en su forma, ¿ya? Y lo que buscamos ahora es tener una única forma de presentar esta información, de tal manera de mejorar la experiencia de búsqueda para los usuarios en general, llámense estos usuarios expertos como también no expertos, tratando de que ésta sea más intuitiva, una búsqueda más simple y más intuitiva para llegar a la información que se busca. Ahí tengo algunos ejemplos, algunos gráficos que también estamos buscando y visualizando que podemos implementar gráficos que no solamente sean estáticos, sino también que puedan ser dinámicos y, por qué no decir, interactivos en algún tiempo más adelante. Lo que hemos venido trabajando en el último tiempo y lo primero que nos centramos fue en hacer un análisis para definir
la presentación de los sistemas de información pública, ¿ya? Visualizando distintas web de otros operadores del mundo y poniendo énfasis, obviamente, en la forma de presentación de la información y también en los intereses que puedan tener ustedes como empresa para el uso de la misma. Entonces, presentando ya aquí el proyecto de Sistema de Información Pública que estamos desarrollando hoy en día, el cual tiene una fecha de término para diciembre del 2017, hemos dividido el proyecto en 2 etapas, ¿ya? Una etapa que es el frontend, ¿cierto?, que es cómo mostramos la información, llámense estos gráficos, tablas de datos u otros gráficos interactivos. Luego un backend, que principalmente son las bases de datos de información, ¿cierto? Es donde van a estar depositada toda la información que genera el Coordinador Eléctrico Nacional. Y para eso también estamos trabajando y mirando hacia el futuro de que ustedes como empresa se puedan conectar a estos sistemas de tal manera que puedan recabar la información que publicamos día a día y hora a hora. Bueno, en algunos casos, como les presentaba, también se han gatillado distintos trabajos en cada uno de los departamentos de nuestra organización, que tienen que ver principalmente con la adaptación del formato en el cual se publica la información, porque tenemos diversas maneras de hacer las cosas. Como mencionaba anteriormente un colega, tenemos los mismos mandatos, pero hacíamos las cosas en algunas partes algo distintas. Entonces tenemos bases de datos, planillas Excel, sistemas de Access, y ahí estamos haciendo un trabajo bien fuerte para homologar y unificar estas bases de tal manera de facilitar un poco el acceso a esta información para todos los interesados. Y también, bueno, que esto no tenemos que hacer cargo, como mencionaba anteriormente, de lo que menciona la ley en el aseguramiento y la calidad del dato, que y lo mencionaba Patricio en su presentación también, la importancia de tener información y la utilidad que puede brindar esta es siempre y cuando esta información sea de calidad. Y eso es lo que les quería mostrar. Tenemos claro que este es un primer paso en este tema y que nos queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la disponibilidad de información, el cual desarrollaremos de manera continua con el fin de dar respuesta a la demanda de los distintos agentes del sector eléctrico de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Si tienen ya más preguntas, por favor, entréguenlas. Hemos recibido algunas ya. Por el lado de los sistemas de SCADA y de comunicaciones, algunas relativas a sistemas de información y algunas misceláneas, así que podríamos partir, Patricio, con tema SCADA. Una de las preguntas dice si los coordinados tendrán acceso a visualizar el SCADA, el video wall del SCADA. La aplicación ABB no tiene la misma facilidad exactamente igual de lo que tenía allí, que era traspasar una especie de espejo, de poder ver las consolas del SCADA. Y dado eso, desde hoy día, y siempre han tenido la disponibilidad de las señales vía ICCP principalmente, por lo tanto el periodo de transición tiene que ver un poco con ello, dejar el espacio y el tiempo disponible para que, teniendo las señales, ustedes puedan implementar sus propios video walls donde vean las variables específicas que quieren monitorear y no están mirando una pantalla SCADA que no utilizan todas. Así es que parte del proceso de migración tiene que ver cuál va a ser la forma de entregar esas señales, ya está definida. Lo que tienen que hacer los coordinados es establecer si en su propio SCADA o a través de alguna explicación van a poner la señal específica que quieren mirar, así como está contemplado. También se pregunta si tenemos previsto tener una red privada de comunicación. La verdad que ese es un sueño, pero los sueños a veces cuestan muy caros. Entonces, lo que sí tenemos previsto es que el próximo año hacer un estudio bien detallado respecto a toda la infraestructura de comunicaciones y cómo nosotros como coordinador del sistema podemos
apostar a tener mejores redes, en qué nivel o de qué medida uno podría tener alguna red privada. Pero eso no es el objetivo. Si uno mira los operadores afuera, en general la mayoría depende de redes externas, con buenos servicios, por supuesto, buenos SLA que exigen esa disponibilidad o esa calidad de la red, pero es muy difícil tener una red, un anillo propio de comunicaciones. Eso no implica que no trabajemos en mejorar la red y lo que necesitamos hacer. Ok, no sé, Daniel, ¿hay algunas bien importantes y misceláneas? Parto por la primera, que es del Sistema de Información Pública. Dice, respecto a la información solicitada por el artículo 21 transitorio, ¿esta será utilizada para realizar la valorización de los sistemas de transmisión? ¿Será posible hacer modificaciones posterior a la finalización de este proceso? Entiendo que esto se refiere a la información que va a determinar o va a ser fuente de los procesos de tarificación de la transmisión, en particular la subtransmisión, que es lo que tenemos más cerca o más encima. Ahí estamos conversando con la CNE para tratar de dosificar las entregas de información, pero la historia no es buena. La historia de estos procesos no nos acompaña mucho en términos de la calidad, de la oportunidad, de la completitud. Así que aquí yo creo que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor al que se ha hecho en oportunidades anteriores. Sin perjuicio de eso, entendemos que los plazos son estrechos, que estamos bien apretados y en un primer tiempo, en un primer momento hay que orientarse a la calificación de las instalaciones, o sea, a toda aquella información relevante para determinar o describir la funcionalidad. Probablemente parámetros eléctricos no sean relevantes para la funcionalidad, pero sí que esté muy bien caracterizada la topología. Qué equipos hay, qué está o no está en una subestación, etcétera. Y para valorizar, obviamente que se tendrá que entrar en Honduras o en un mayor detalle, y esperamos que consigamos alguna gradualidad en ese calendario. Con todo, el que se corrija o no, el que se alargue los plazos o no, el que se pueda iterar en una segunda vuelta o no, más bien depende de quien conduce el proceso, que es la CNE, y poco o no tanto de nosotros. Hay otra pregunta que la leo textual, dice, entendiendo que la seguridad del servicio eléctrico es clave, no se muestra el impacto en el costo de operación, el coordinador, de todos los sistemas y tecnologías que se están implantando, incluyendo las duplicidades transitorias, para operar dos sistemas en sus plataformas actuales. Pregunta, ¿cuáles son las metas de costo del coordinador? A ver, este año tiene mucho de asegurar la continuidad operacional. El foco está puesto ahí. Eso obviamente deja pendiente las eficiencias que se puedan capturar, las sinergias que se van a tener que dar cuando tengamos procesos únicos, un solo SCADA, etcétera. Así que en este primer arranque, en este primer momento, es de continuidad operacional el foco, la mirada. Y obviamente, superada la interconexión, a partir de fin de año y desde el 2018 ya sin excusa, vendrán las nuevas herramientas, las nuevas plataformas, los automatismos, los procesos únicos, homologados, estandarizados, y eso naturalmente va a tener que capturar las eficiencias que todos queremos capturar. Ahora, con todo lo anterior, y la mirada de costos, obviamente que la tenemos presente. Nosotros tenemos que compararnos con estándares de operadores que sean una referencia para nosotros. Por lo tanto, esa mirada la estamos estableciendo en términos de cuál es el target en dólares por megawatt hora que representamos para los usuarios. Ahora, esa comparación tiene que ser la correcta. ¿Qué operadores tienen mandatos, obligaciones en investigación y desarrollo de la manera que lo tenemos nosotros? ¿Qué operadores hacen monitoreo de la competencia? ¿Qué operadores tienen el nivel de obligaciones en lo que es el desarrollo de ingeniería, formulación de proyectos? La planificación.
es un poco más estándar, pero no todos los organismos equivalentes a nosotros tienen funciones en planificación. Por lo tanto, hago esta lista corta de algunos elementos que nos distinguen y que no están presentes en todas las realidades, en todos los organismos equivalentes a nosotros, pero igual eso fija un estándar, fija una meta respecto a qué metas nos vamos a dar en eficiencia, en costos, en términos del traspaso a los clientes finales año a año. Ok, gracias Daniel. Juan Pablo, por favor. Tengo dos preguntas, voy a partir por la primera. Miguel Pavés de Anglo American pregunta: ¿se han realizado simulaciones de aumento de variabilidad en frecuencia y voltaje durante rampas por salida de centrales solares y su impacto en grandes cargas que utilizan cicloconversores de 12 pulsos, que causan desprendimientos de 60 MVA en menos de un cuarto de ciclo? En Chile existen al menos 15 plantas de comportamiento similar. A ver, respecto a lo que es la variabilidad de la frecuencia, ese análisis siempre se ha realizado porque es parte de los análisis que son que alimentan el proceso de determinación de reservas para control de frecuencia. Por lo tanto, ese análisis de variabilidad siempre se ha hecho. De hecho, Patricio mostró cómo esas variaciones hoy día se han ido metiendo en una banda mucho más estrecha, lo que da cuenta de que esa variabilidad ha ido disminuyendo. Ahora, dado el contexto de la pregunta que tiene que ver con cicloconversores, me da la sensación de que la muestra, que básicamente la data que se provee de los SCADAs, que es cada 2-4 segundos, no es suficiente para poder identificar si esto afecta este tipo de tecnología a cicloconversores. Así que lo tomo como un punto para introducirlo también dentro del scope de la gente que administra la operación y evolución de la red WAMS, que esa tecnología, red de sincrofasores, permite capturar variabilidades mucho más precisas, creo que son 20 muestras por ciclo, y que podrían tener una mejor medición de esta variable que permita despejar si afectaría o no este tipo de tecnología de cicloconversores. Otra pregunta tiene que ver con la programación de la operación. Dice: el mayor aporte a la flexibilidad que entregará el agua embalsada hará que cambie su valor estratégico, precio sombra. Sin embargo, como PLP no es capaz de modelar las restricciones técnicas intrahorarias que sí se modelarán en plexos, el valor del agua como output de PLP no podrá incorporar estos nuevos valores estratégicos de la flexibilidad que proporcionará el agua embalsada. ¿Cómo van a resolver esto? Habrá que cambiar PLP por otro modelo más adelante. Ignacio Mena, de la empresa Antuco. Buena pregunta. Es parte de los desafíos que tenemos que estudiar, pero antes de tomar cualquier decisión de cambio de modelo o no, es tomarnos de la línea 1 que describí en mi presentación, hacer un levantamiento del nuevo problema de acuerdo a los nuevos desafíos operativos del Sistema Eléctrico Nacional. Y en función de eso, identificar qué restricciones son las que son más relevantes y que tienen que estar modeladas con mayor precisión respecto de otras. Y finalmente, explorar qué alternativas de solución permitirían resolver ese problema en los tiempos que se requiere. Así que es un trabajo de largo aliento, con la academia, con las empresas coordinadas, con el coordinador, y la idea, como les decía, es no tomar decisiones apresuradas, sino que entender cuál es el problema que hay que resolver y en función de eso tomar una decisión mucho más fundada. Hay otras preguntas relacionadas con los sistemas de comunicaciones. Son similares, por lo tanto voy a resumir en una. Indica cómo se mide la disponibilidad de los sistemas de comunicaciones. La verdad que como tenemos infraestructuras distintas, no solamente en uno de los ex SEDEC, hay enlaces que tienen un monitoreo permanente, por ejemplo los de la GC, donde hay una plataforma que va midiendo la disponibilidad, pero en general la estamos midiendo mensualmente. Es una exigencia mensual, no anual, porque hay que ser más exigente en este tema de la disponibilidad. No podemos tener varias horas de interrupción o más de un día de interrupción en lo que es disponibilidad de enlaces. La otra pregunta relacionada
No es muy relacionado con los sistemas de comunicaciones, sino que tiene que ver con el sistema, cómo opera y ante qué situación de falla se van a producir islas. Dice, dada la interconexión, en qué contingencia está prevista la formación de islas. La verdad que si se abre la interconexión, ambos sistemas van a poder seguir operando, como les mencionaba yo, con el sistema GC en isla, pero la conformación de isla depende mucho del tipo de falla, de la naturaleza. En situaciones anteriores de terremotos se han formado más de 5 islas o 5 islas, por lo tanto depende mucho de la situación. Pero en concreto, respecto a la interconexión, los dos sistemas, si se abren, podrían operar con control de frecuencia vía GC, como lo había mencionado. Y la última tiene que ver con, preguntan si la exigencia respecto a señales satelitales en el sistema SIDR, si se va a mantener en el SIN y si se va a exigir esto en el SIC. Esa es una de las cosas que estamos evaluando. Mientras tanto, vamos a mantener los estándares de hoy día, porque esa realidad atiende ciertas deficiencias que tienen los sistemas del SIDR, ¿cierto? Y hay que analizar bien si amerita hacerlo también en otros enlaces. Por lo tanto, ese es un tema que, como les decía, estamos revisando y vamos a hacer un estudio completo respecto a la pertinencia o no de tener enlaces satelitales en el SIDR. Y les leo la última, no sé si afirmación, pregunta, pero intentaremos responder. Se refiere a nuestra plataforma REUC de registro de coordinados. Dice que está funcionando el REUC, ya que no existe retroalimentación del flujo de información que el coordinado envía al coordinador sin respuesta en forma oportuna. Y a continuación, se mejorarán los plazos de actualización de datos de nuevos coordinados, ya que aparecen en el IBT y no hay cómo ubicarlos y realizar el proceso de facturación en forma oportuna. Entiendo que hay entre afirmación y consultas. La respuesta sería que nuestro sistema REUC está funcionando, estamos en un proceso de actualización donde se ha requerido a las empresas coordinadas actualizar sus contrapartes. Tenemos un porcentaje bastante amplio ya de actualización y ahora estamos analizando ya cuál es el punto de corte para informar su uso oficial. Por lo tanto, lo que se pregunta acá está en nuestros planes de cortísimo plazo, ¿ya? Y ahí habrá efectivamente una actualización oportuna de los nuevos agentes que entren también en el IBT y en todos los procesos que requieren estar visualizándose los distintos agentes. Llegamos al final, así que agradecer a todos los que han acompañado esta jornada de manera estoica hasta ya más de la 1 de la tarde y bueno, nos llevamos varios temas que han surgido en las preguntas. De aplicaciones, el costo marginal en 15 minutos, modelos, herramientas, etcétera. Así que hemos querido abrir aquí un espacio bastante acotado a lo crítico, ¿ya? A los procesos más relevantes, donde van a haber ajustes, donde van a haber adaptaciones, y se abren muchas conversaciones, así que por los canales formales o por talleres, reuniones específicas a las cuales vamos a convocar, esta conversación continúa y temas de más especificidad, de más detalle, los vamos a ir informando durante las próximas semanas para llegar lo suficientemente coordinados a fines de octubre, fecha en la cual tenemos ahí los hitos más clave. Así que muchas gracias a todos y la conversación, la agenda continúa. Muy amables y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.